Comenzamos viendo el sumario. Hola, buenas, soy Emilio Píriz, impulsor del proyecto Extremeños por una Causa, del documental Extremeños por una Causa, que fue financiado a través de la plataforma de crowdfunding Lánzanos, y ahora en unos minutillos os voy a contar cómo fue su producción y cómo conseguimos los fondos necesarios para financiar este proyecto. Emilio recurrió al crowdfunding para sacar adelante su proyecto. Su espíritu viajero y entusiasta inspiró a este joven pacense a relatar las vivencias de 8 nacidos en la región que realizan una gran labor social lejos de nuestra tierra. Lo plasmó en su documental Extremeños por una Causa. El crowdfunding es una nueva manera de conseguir recursos en los que un grupo de personas se reúne para apoyar una causa que normalmente suele ser social. Y intenta ayudar a las personas que quieren impulsar un proyecto y quieren llevarlo adelante. Mi nombre es Emilio Píriz, soy el director o impulsor del proyecto, el documental Extremeños por una Causa, y conseguimos financiarlo a través del crowdfunding, a través de la plataforma Lánzanos, en la que conseguimos más de 1.000 euros de presupuesto, y con eso costeamos todos los gastos de producción del proyecto y nos permitió llevar a cabo esta idea, que ha tenido bastante éxito y la verdad que estamos muy contentos con el resultado. El documental Extremeños por una Causa trata de 8 historias de 8 extremeños que viven fuera de Extremadura pero en España, y que todos ellos trabajan en el tercer sector, en el sector social. Lo que intentamos es mostrar a la ciudadanía cómo funcionan las organizaciones sociales de puertas para adentro. Así nace Extremeños por una Causa, de una idea inspiradora, como casi todas las cosas que hacen avanzar este mundo. Recorrer media España en busca de extremeños anónimos que ayudan a otras personas a través de organizaciones sociales y conseguir que cuenten ante la cámara cómo lo hacen. Siempre sabemos el por qué existen esas asociaciones o esas fundaciones, pero desconocemos el cómo trabajan, y eso es lo que queríamos mostrarlo, y sobre todo a través del hilo conductor de Extremadura, darle un poquito más fuerza a esos testimonios y relacionarlo con nuestra tierra, con Extremadura. A través de la plataforma Lánzanos conseguimos gran parte del presupuesto. También conseguimos presupuesto a través de patrocinadores, empresas patrocinadores que aportaron un poquito más que el resto, pero en su conjunto esta plataforma Lánzanos nos permitió llevar a cabo esta idea, este proyecto, que en un principio queríamos hacerlo de la ciudadanía, porque ya que iba a ser un proyecto de Extremadura y que hablase de extremeños, pues para una manera de hacerlo más suyo y más personal era ponerlo a disposición de la gente. Entonces esta plataforma, la verdad que uno de los beneficios que tiene es que la gente, aportando 5, 10 euros, 20 euros, lo que sea, se hace más partícipe del proyecto y lo siente más suyo, y por eso sin ninguna duda, desde el principio optamos por ponerlo en una plataforma de crowdfunding. Normalmente estos proyectos que se suben a plataformas de crowdfunding, como el nuestro, el Lánzanos, ofrecen recompensas para esos mecenas que aportan dinero para el proyecto. Nosotros ofrecimos fotografías del proyecto y también camisetas. Es una buena manera de no solo recompensar a los mecenas, sino que también, como hablábamos antes, hacerles partícipes del proyecto y que de verdad vean que el dinero que han puesto, sea mucho o sea poco, es tangible y no es un dinero que se ha perdido ahí en el limbo y que no ha llevado a nada. Es una gran oportunidad ahora en los tiempos de crisis que estamos pasando, porque no deja de ser una financiación colectiva la que siempre hemos tenido, como las papeletas o el Domus cuando éramos pequeños, pero sí es verdad que con las plataformas digitales todo cambia. Cualquiera en cualquier parte del mundo puede ver tu proyecto, enamorarse de tu vídeo, enamorarse de tu idea y aportar ese granito de arena que te hace falta para llevar a cabo ese proyecto. Emilio, pensó cómo ser capaz de que cobre vida este documental, el proyecto en el que estoy inmerso, y optó por una plataforma de crowdfunding. Es una fórmula de financiación, hay otras más, vamos a analizarlas todas.